Bienvenidos, estimados estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Humano con la materia de Derechos Humanos. Comparto pantalla Licenciada, acerca buenas tardes. de... Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Los dos son de San Cristóbal? ¿De aquí de Chiapas? No, yo soy de Minatitlán, Veracruz. Mil saludos por allá, con razón tan fresco, y nosotros aquí congelándonos con las lluvias. Pero me da mucho gusto, de Sí, verdad, mi estimado, que desde Veracruz usted nos esté acompañando en la modalidad en línea en nuestra Universidad José Vasconcelos. En la primera gracias, maestra. sesión, gracias, vamos a hacer un bosquejo. Vean, su actividad consiste, aguántenme un ratito, ok, consiste en realizar un mapa conceptual acerca de los siguientes temas: antecedentes de los derechos humanos, el fundamento de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos, la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se les pide de una forma conceptual porque realmente la materia de derechos humanos abarca qué son los derechos humanos y desde dónde se retoman. Ejemplo, ¿no? En la historia de los derechos humanos, nosotros vamos a hablar desde el momento de nuestras constituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1814 fue una constitución muy importante porque hizo la abolición de la esclavitud. Entonces pueden considerarla la de 1836, la de 1857 y la de 1917. Esta última, la de 1917, integra una garantía que se llama, bueno, recuerden que anteriormente eran garantías individuales, hoy derechos humanos. Esa garantía individual, ese derecho humano, se llama sociales, derechos sociales o garantías sociales. Entonces deben de considerar, por favor, la de 1917, aparte que desde la fracción primera hasta la 29ª, es decir, hasta el artículo 29, son los derechos humanos que tiene nuestra Constitución de 1917 en México. De eso se va a desplayar su esquema y van a tomar en referencia cada conceptualización de los derechos humanos, como por ejemplo, ahorita les comparto el ejemplo que deben de poner eh, dentro de esto. Miren, aquí estamos hablando de las características de los derechos humanos unilaterales. El Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia. Irrenunciables. Yo no quiero nacer con la libertad, no, yo no deseo elegir mi profesión o oficio, no, es algo que no podemos. Irrenunciables, en ningún caso un ciudadano puede despojarse de ellos o ser despojado de ellos. Intransferibles, las garantías atañen a cada individuo específico y a él únicamente. Ejemplo, ¿no? Yo no puedo transferir mi garantía de libertad. Decir, bueno, yo estoy libre y resulta que un familiar no, yo voy a transferir mi garantía de libertad, y el que está bajo un proceso, pues yo agarro esa garantía de no. Por ejemplo, en ese caso sería la no garantía de ese derecho humano. No se puede. Son perdurables, jamás caducan ni prescriben, y soberanos, obedecen a la constitución política de una nación determinada. Hablamos ahora en general, lo que les digo en su esquema, sí debe ir esta clasificación de los derechos humanos, que son garantías de igualdad, aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea, que todos los ciudadanos tengan el mismo exacto trato conforme a las mismas circunstancias. En este caso sí, en las fuentes que se les proporciona bibliográficas, o bien en los links, o bien en cualquier otra fuente, lo pueden encontrar. Garantías de libertad, aquellas que le permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas del modo que prefieran, transferir a su antojo, practicar la religión, transitar, perdón, y en líneas generales ejercer cualquier otro derecho sin necesidad de aprobación o fiscalización de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso. Garantías de propiedad, aquellas garantías de tipo económico que le permite al individuo llevar a cabo
transacciones lícitas, por ejemplo, el artículo 27 que habla de la propiedad. Garantías de seguridad jurídica, aquellas que le aseguran a los individuos el bienestar físico o psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho al debido proceso en el caso de que incumpla alguna ley. Artículo 14, 16 constitucional. Algunos ejemplos de las garantías: hoy derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad de creencia, a la seguridad jurídica y tutela judicial. Las garantías en México, hoy derechos humanos, como les mencionaba, son los primeros 29 artículos. Estos sí lo deben de considerar, no hay de otra. Recuerden que la Constitución se divide en dos, en dogmática y en orgánica. Eso es fundamental. Recuerden ustedes en su licenciatura, deben de saber este dominio del derecho, porque ustedes van en defensa, ¿no? Realmente de la parte humana. Estamos viendo que la parte dogmática se refiere únicamente a esas 29 garantías, hoy derechos humanos, y la otra parte, que es la parte orgánica, organiza las funciones de los tres poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Repito, la Constitución tiene 136 artículos. La primera parte se llama parte dogmática, que es la que consagra las 29 garantías hoy derechos humanos. Y del artículo 30 al 136 se llama parte orgánica, que organiza los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí, licenciada. Ya como parte, vamos a hablar de la tercera unidad de la Declaración de los Derechos Humanos. Realmente la página de la ONU, de la Organización Nacional de los Derechos Humanos, eh, tiene muchísima información. Yo les voy a presentar alguna, pero no significa que sea la única. Recuerden, también tienen en actividades, pero pueden considerar, por ejemplo, estamos viendo que nuestra unidad dice Dimensión Jurídica Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué límites tiene? Recordemos que el límite en nuestra Constitución lo establece el 133 en el aspecto que dice la Constitución y los tratados y las leyes que de ella emanen. Es decir, estamos también haciendo hincapié a organismos en protección a los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Importante también considerar que la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a diferentes idiomas. Estamos tomando en consideración que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Recuerden, de miembros de la familia humana, pero también existen, les decía yo que a partir de 1917, en el artículo 27 y 123 constitucional, establece la garantía social. Repito, 27 y 123 constitucional. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Algo que es importante para las Naciones Unidas: ¿cuál es la función de la Organización de las Naciones Unidas? La paz mundial, la paz social. Ustedes en su licenciatura deben defender mucho ese punto de vista de conocer. Miren, yo, o sea, no significa
que mi carrera no tenga que ver con el derecho. Al intervenir la palabra humana, tengo que reconocer inmediatamente qué derechos debe de contar un ser humano. Y un ser humano, hablamos de un ser con vida y que sobre todo la Constitución lo reconoce. Pero cuando hablamos del concepto de personas, que quiero esta distinción, el concepto de personas también es protegida por estas organizaciones como personas. Y concepto de personas en nuestro Código Civil, del caso del compañero Carlos, también en su Código Civil lo establece, podría variar una u otra, otro artículo. En el artículo 23, en el caso del estado de Chiapas, establece el concepto de persona física. Y en el artículo, perdón, 20, y en el artículo 23 establece el concepto de persona moral, que como concepto de personas también tienen derechos humanos, no solo las personas individuales. La palabra humano ustedes lo van a defender desde el punto de vista que es una persona que nace con esos derechos humanos que ahorita vimos sus características, son irrenunciables, son intransferibles, son inembargables, ¿sí? Tienen un poder soberano, lo otorga el Estado. Pero cuando hablamos ya de la protección de una persona, debemos saber distinguir si se habla de una persona ya sea física o una persona moral. Recordemos que las personas físicas debemos, no solo con capacidad de goce y de ejercicio, estos conceptos de capacidad de goce y de ejercicio, capacidad, es decir, que puedo ejercer actos por mí mismo, jurídicamente, voluntariamente, y la capacidad de goce, pues la tenemos desde que nacemos. La palabra lo indica, gozar, tener recepción por parte de nosotros de todos los derechos y garantías humanas que el Estado nos proporciona. Y cuando hablamos de las personas morales, también hablamos de estas capacidades, pero bajo una representación jurídica, para que puedan tener protección también como personas ante una institución, ante otra persona, deben de avalar que deben ser lícitas. Tener ejemplo, un acta constitutiva. Recuerden que es el documento que ampara a una persona moral, acta constitutiva, que registra quiénes son los socios, el objetivo, etcétera. ¿Cuáles son los límites de los derechos fundamentales? En realidad, los límites son, como lo establece el artículo 29 constitucional, cuando hay suspensión de estos derechos humanos. Hay suspensión en caso, como lo dice el artículo 29, artículo 29 de nuestra Constitución, en México, cuando atenta en caso de guerra, ¿sí? En caso de invasión, solo el presidente podrá hacer esa suspensión y recuerden una característica de esa suspensión provisional. Ajá, no es una suspensión que sea permanente. ¿Cuál es el principio de armonización de derechos fundamentales y su aplicación en la práctica? Ustedes hacen esa función, nosotros como estudiantes de derecho, ustedes a quien le transmitan todo ese conocimiento es el principio de armonización. El principio significa que nosotros a través de los medios de comunicación, a través de un comentario, a través de hacernos más cultos, nosotros estamos ejerciendo este principio de armonización, que es un principio que nosotros debemos conocer y hacer saber cuáles son los derechos humanos. En pocas palabras, lo que ahorita retomamos son el resumen que su servidora pide en lo que lleva a cabo para su actividad final. ¿Alguna otra duda? No, maestra, No, licenciada. Tome nada más en cuenta los temas centrales que su servidora hace hincapié y eso les va a ayudar mucho a llevar a cabo una buena actividad. En este caso solo les estoy pidiendo el realizar un mapa conceptual. A veces en ocasiones pedimos el video. En el caso de ustedes, con un buen mapa conceptual, centralizando ideas primarias e incluso secundarias de algún otro tema
que por tiempo no pudimos abarcar, probablemente, no probable, se considera y se tiene como retribución, ¿sale? En el caso de ustedes, no se olviden lo que ahorita repasamos, importante, cuántos artículos tiene nuestra Constitución, qué parte estudia esos derechos humanos, la parte dogmática. Tenemos 29, en qué casos los puedo suspender, en qué casos puedo tener límites o restricciones, también otro tipo de restricciones, y lo van a encontrar en su investigación que ya están realizando, en casos de haber cometido un acto ilícito en materia penal. Sí, recuerden, en esos casos, sí, como les decía yo, no son transferibles, es decir, muchas veces el famoso dicho, llévenme a mí, pero a él no, no, aquí no es, digamos, uno por otro, no se pueden transferir esos derechos. ¿Cuál es el contenido esencial? De una forma de resumida, vimos cuáles son esos derechos humanos, garantías individuales. Consideren eso también para el esquema y les va a ayudar muchísimo. A los compañeros que no han comentado en foro, los invito, recuerden presentación, comento de un tema y si es posible estar en las sesiones, los compañeros que no pudieron, ver la sesión para que nosotros podamos ver si se están retroalimentando como corresponde. De mi parte es todo. ¿Alguna otra duda en Veracruz y aquí en algún lugar, mi estimada San Cristóbal? No, licenciada, está claro. ¿Sí? No, También maestra, está todo compañero claro. Carlos. Tengan una excelente tarde, noche ya. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, De licenciada. antemano, Gracias, estoy maestra. con ustedes, ya sea en el grupo o en el foro, grupo de WhatsApp. ¿Vale? Recuerden entregar Sí, su maestra. actividad en tiempo y forma. Si tengo algún detalle en abrir alguna actividad, lo haré valer en el grupo, en que tratemos de cumplir o satisfacer. A veces el link no puede abrirse inmediatamente. Ahí será el medio por el cual yo les estaré diciendo y pidiendo apoyo para que yo pueda revisar su actividad. ¿Vale? Sí, gracias, Muchísimas gracias. licenciada. A usted, Hasta luego, compañera Verónica, gracias. compañero Carlos. Hasta luego, Muchas Carlos. gracias. Adiós. Hasta luego.